Hoy voy a leeros un poema de Edgar Allan Poe, uno de los más conocidos, El Cuervo, que tiene una relación directa, aparte de su calidad literaria, tiene una relación directa con lo que es el auténtico terror, no lo que aparece en las películas comerciales de terror que dan más risa que otra cosa, sino el auténtico terror, es decir, el sentimiento de pérdida, de persecución inevitable de nuestra existencia por parte de algo que inexorablemente terminará destruyéndola y que irá devorando durante su camino pues todo aquello que hemos construido, todo aquello que nos ha importado, pues hasta llevarnos a un abismo cuyo sentido, cuya apariencia nadie conoce, pero al que necesariamente, inexorablemente todos vamos a acabar llegando. Bueno, voy a leeros el poema para el que no lo conozca, porque como digo, tiene una calidad considerable y es muy revelador. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante, tocando quedo a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más. Ah, aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas, reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día. En vano, encareciendo a mis libros, dieran tregua a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora, la única, virgen radiante. Leonora, por los ángeles llamada, aquí ya sin nombre, para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante, de la seda de las cortinas rojas, llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie, acallando el latido de mi corazón, vuelvo a repetir, es un visitante a la puerta de mi cuarto queriendo entrar, algún visitante que a deshora a mi cuarto quiere entrar. Eso es todo y nada más. Ahora mi ánimo cobraba bríos, y ya sin titubeos. Señor, dije, o señora, en verdad vuestro perdón imploro, mas el caso es que adormilado, cuando vinisteis a tocar quedamente, tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía. Y entonces abrí de par en par la puerta. Oscuridad y nada más. Escrutando hondo en aquella negrura, permanecí largo rato, atónito, temeroso, dudando, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido a soñar jamás. Mas en el silencio insondable la quietud callaba, y la única palabra ahí proferida era el balbuceo de un nombre. ¿Leonora? Lo pronuncié en un susurro, y el eco lo devolvió en murmullo. Leonora. Apenas esto fue y nada más. Vuelvo a mi cuarto, mi alma toda mi alma abrasándose dentro de mí. No tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente, me dije, ciertamente algo sucede en la reja de mi ventana. Dejad pues que vea lo que sucede, y así penetrar pueda en el misterio. Dejad que a mi corazón llegue un momento de silencio, y así penetrar pueda en el misterio. Es el viento, y nada más. De un golpe abrí la puerta, y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo, de los santos días idos. Sin asomos de reverencia, ni un instante quedo, y con aires de gran señor o gran dama, fue a posarse en el busto de Palas, sobre el dintel de mi puerta, posado, inmóvil y nada más. Entonces ese pájaro de ébano cambió mis tristes fantasías en una sonrisa, con el grave y severo decoro del aspecto de que se revestía. Aun con tu cresta cercenada y mocha, le dije, no serás un cobarde, hórrido cuervo vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna. Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Y el cuervo dijo, nunca más. Cuánto me asombró qué pájaro tan desgarbado pudiera hablar tan claramente, aunque poco significaba su respuesta, poco pertinente era, pues no podemos sino concordar en que ningún ser humano ha sido antes bendecido
con la visión de un pájaro posado sobre el dintel de su puerta, pájaro o bestia, posado en el busto esculpido de Palas en el dintel de su puerta con semejante nombre, nunca más. Mas el cuervo, posado solitario en el sereno busto, las palabras pronunció, como virtiendo su alma solo en esas palabras. Nada más dijo entonces, ni movió ni una pluma. Y entonces yo me dije, apenas murmurando, otros amigos se han ido antes, mañana él también me dejará, como me abandonaron mis esperanzas. Y entonces dijo el pájaro, nunca más. Sobrecogido al romper el silencio, tan idóneas palabras, sin duda pensé, sin duda lo que dice es todo lo que sabe, su solo repertorio, aprendido de su amo infortunado, a quien desastre impío persiguió, acosó sin dar tregua, hasta que su cantinela solo tuvo un sentido, hasta que las endechas de su esperanza llevaron solo esa carga melancólica de nunca, nunca más. Mas el cuervo arrancó todavía de mis tristes fantasías una sonrisa. Acerqué un mullido asiento frente al pájaro, el busto y la puerta. Y entonces, hundiéndome en el terciopelo, empecé a enlazar una fantasía con otra, pensando en lo que este ominoso pájaro de antaño, lo que este torvo, desgarbado, hórrido, flaco y ominoso pájaro de antaño quería decir graznando. Nunca más. En esto cavilaba sentado sin pronunciar palabra, frente al ave cuyos ojos, como tizones encendidos, quemaban hasta el fondo de mi pecho. Esto, más, sentado, adivinaba, con la cabeza reclinada en el aterciopelado forro del cojín, acariciado por la luz de la lámpara, en el forro de terciopelo violeta, acariciado por la luz de la lámpara, que ella no oprimiría, ay, nunca más. Entonces me pareció que el aire se tornaba más denso, perfumado, por invisible e innecesario mecido por serafines, cuyas pisadas tintineaban en el piso alfombrado. Miserable, dije, tu Dios te ha concedido por estos ángeles, te ha otorgado una tregua, tregua de nepente, de tus recuerdos de Leonora. Apura, oh apura este dulce nepente y olvida tu ausente Leonora. Y el cuervo dijo, nunca más. Profeta, exclamé, cosa diabólica. Profeta sí seas pájaro demonio, enviado por el tentador, o arrojado por la tempestad a este refugio desolado e impávido, a esta desértica tierra encantada, a este hogar hechizado por el horror. Profeta, dime, en verdad te lo imploro, hoy dime, ¿hay bálsamo en Galad? Dime, te imploro. Y el cuervo dijo, nunca más. Profeta, exclamé, cosa diabólica. Profeta, sí seas pájaro demonio, por ese cielo que se curva sobre nuestras cabezas, ese Dios que adoramos tú y yo, dile a esta alma abrumada de penas si en el remoto Edén tendrá en sus brazos a una santa doncella llamada por los ángeles Leonora, tendrá en sus brazos a una rara y radiante virgen llamada por los ángeles Leonora. Y el cuervo dijo, nunca más. Sea esa palabra nuestra señal de partida, pájaro o espíritu maligno, le grité presuntuoso. Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica. No dejes pluma negra alguna, prenda de la mentira que profirió tu espíritu. Deja mi soledad intacta. Abandona el busto del dintel de mi puerta. Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta. Y el cuervo dijo, nunca más. Y el cuervo sigue, nunca emprendió el vuelo. Aún sigue posado, en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto. Y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando, y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiende en el suelo su sombra, y mi alma, del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse nunca más. Bien, el objeto de este poema es reflexionar sobre la pérdida, sobre la inexorable pérdida del tiempo, de la vida, de todo lo que amamos, y sobre la absoluta imposibilidad del ser humano para enfrentarse a ello y revertirlo. Es decir, podemos aprovechar la vida en el sentido de intentar sacar lo más positivo de ella, intentar dejar un pozo a través de las obras que realizamos en este mundo, intentar vivir a través de esas obras, intentar vivir a través de futuras generaciones, de lo que les dejamos, de, digamos,
el bien que hacemos a otros, pero nuestra existencia finaliza, acaba finalizando, acabamos muriendo. Y eso es algo tremendamente traumático que otras civilizaciones han intentado, digamos, racionalizar, asumir, considerar como parte de la naturaleza, enfrentarse a ello y aceptarlo, pero que en Occidente, digamos que a nosotros nos cuesta mucho. Y lo que hacemos es obviarlo, hacer como si no existiera. Es por eso que nuestras películas de terror, dentro de la superficialidad que caracteriza nuestra sociedad, pues básicamente se centran en fantasmas, monstruos, psicópatas sin ningún tipo de profundidad psíquica. Es decir, porque lo verdaderamente terrorífico de un psicópata o de un enfermo mental agresivo no es el que coja un cuchillo y se ponga a apuñalar a uno y aparezca mucha sangre de esta que hacen con ketchup y llene la pantalla. Lo verdaderamente terrible es el tormento que hay dentro de su mente, la profundidad, las mil aristas, las mil bifurcaciones que provoca su enfermedad dentro de su mente, todos los demonios que lleva dentro, todas las perversiones, sadismos, etcétera, que puede abarcar una mente con una enfermedad de ese tipo. Pero eso en las películas de terror nunca aparece, es decir, simplemente aparece, digamos, la violencia simplificada de pues, psicópata que mata. Entonces, como digo, en Occidente eh, siempre intentamos ocultar aquello que no podemos controlar. Si no podemos controlarlo, hacemos como que no existe. Y obviamos una parte esencial del verdadero terror, que es precisamente esa. Es decir, nuestra incapacidad para hacer frente al paso del tiempo, a la muerte, a la pérdida. Y esa sensación que intentamos ocultar con ruido, pero que es de las más terribles que pueden existir. Y es la sensación de que una persona que ha sido feliz, que ha querido mucho a otros, pues en un determinado momento de su vida se encuentra en un instante de silencio y no teniendo nada que martille su cabeza, ninguna preocupación, ninguna ocupación inmediata, empieza a recordar todo lo que perdió, todas las personas queridas que murieron, todas las personas queridas que se apartaron de él por sus errores y la realidad inexorable de que eso va a seguir avanzando hasta el momento en el que termine falleciendo y que no existe ninguna certeza, por mucho que, digamos, la fe en determinadas personas, la fe religiosa pueda intentar suplir esto, no existe ninguna certeza de que vaya a volver a ver a esas personas en el futuro, ni de que haya algo más allá. Es decir, parece lógico que si nacemos de un espermatozoide, y antes de que ese espermatozoide existiera, bueno, de la unión de un espermatozoide y un óvulo, y antes de que se unieran no éramos absolutamente nada, y no recordamos nada de ese proceso, y no recordamos nada ni siquiera de nuestros primeros años de infancia, es lógico que cuando todo eso pase, cuando la vida pase, cuando el cuerpo que nació del espermatozoide y el óvulo se corrompa, no habrá nada. No obstante lo cual, como digo, es algo que resulta tan terrible que el mundo occidental intenta olvidarse por completo de ello, hacer como si no existiera, pero ahí está el verdadero terror. Una parte del verdadero terror. Es decir, otra parte del verdadero terror es nuestra tremenda vulnerabilidad a la hora de hacer frente a la enfermedad, a la hora de hacer frente a la violencia, cuando existe una superioridad física, pues por ejemplo, de una superioridad física o una amenaza física, desde una enfermedad a un león que nos ataca en la selva o a un sujeto con un cuchillo que nos ataca en un callejón, y cómo estamos inermes ante esa violencia, es decir, cómo nuestra vida más allá de lo que nos pueda parecer justo y del sentimiento de justicia natural que podamos tener, está totalmente en manos de, digamos, ese agente que provoca la violencia, es decir, que provoca el ataque contra nosotros. Aquí en España hemos vivido en los últimos meses situaciones de auténtico terror, cuando ancianos morían por cantidades verdaderamente importantes, ancianos y otro tipo de personas de menor edad, pero que habían sufrido un ataque del coronavirus considerable, morían porque no había un respirador para ellos. Esto es algo que en las celebraciones, los aplausos, etcétera, no se dice,
y que los partidos políticos tampoco quieren sacar demasiado porque en el fondo tenemos una sociedad, una sanidad raquítica que ha provocado que miles de personas no puedan ser atendidas y esa sanidad raquítica es culpa de PP y de PSOE, pero en gran medida del PP que fue el que estuvo gobernando los últimos años. Pues esa es otra manifestación del terror, del auténtico terror, que intentamos obviar precisamente porque consideramos que es demasiado terrible como para asumirla. Y entre otras cosas porque si la asumimos tendremos que intentar cambiarla y eso es muy cansado. Y eso implica mucha lucha. El hecho de que haya muerto tanta gente por no tener un tratamiento médico. Es decir, los vídeos que han aparecido en internet de ancianas de 80 años llorando porque su marido estaba muriéndose y le decían que no podía tener un tratamiento, no podía tener un respirador porque no había suficientes y porque se había dicho que tenían que ir para las personas que tuviesen una edad menor y más posibilidades de éxito, al ser de éxito vital. Eso también es terror, como os digo. Es decir, también es terror el hecho de vivir en una sociedad en la que existen amenazas que una parte de ellas no podemos controlarlas y otra parte de ellas, y esto es más terrible todavía, podríamos controlarlas si invirtiéramos el dinero necesario en sanidad, si luchásemos lo suficiente para que existiese un sistema tributario justo que redistribuyese la riqueza y la dedicase a lo verdaderamente importante, a salvar vidas, a dar una vida digna a los ciudadanos, como tienen en los países de nuestro entorno, que Alemania tiene 4 veces más camas de hospital por cada 1.000 habitantes y que estamos a la cola de Europa en médicos. Es decir, todo eso ha provocado miles de muertes y podíamos haberlo evitado. Esa es otra manifestación del auténtico terror. Es decir, nuestra vulnerabilidad ante el sufrimiento, ante el dolor, no ante un fantasma hecho con efectos especiales, sino ante la enfermedad que nos llama a la puerta y a la que en algunos casos no podemos hacerle frente y en otros casos sí que podríamos hacerle frente si contásemos con los medios materiales necesarios. Y luego, por otra parte, respecto al, como digo, el cine de terror que tenemos ahora mismo en Occidente, es una muestra más de la cultura en la que vivimos, que es una cultura de la inmediatez, una cultura en la que la profundidad la profundidad, la capacidad de análisis, de reflexión, la sensibilidad, la capacidad de sentir, están totalmente adormecidas y se sustituyen por el impacto en los sentidos. Es decir, se sustituyen por aquellas creaciones que, invirtiendo enormes cantidades de dinero en ellas, nos pueden crear una sensación de impresión visual o impresión sensorial, pero que no son capaces de transmitirnos nada que podamos llevarnos más allá y que en el fondo están absolutamente huecas. Es decir, a mí me gusta mucho el género de terror y he visto centenares de películas de terror no pudiendo encontrar prácticamente ninguna que me generase el más mínimo miedo, porque son películas que básicamente se centran en primeros planos de una cara terrorífica, ruidos, golpes, sangre de pega. Es decir, no hay nada tan, digamos, complejo, tan hermoso y tan terrorífico como la mente humana. Explorando la mente humana, sobre todo en las películas que van sobre enfermedades mentales, sobre personas que tienen una enfermedad mental y cometen asesinatos por ello, explorando el alma humana se puede encontrar el auténtico terror dentro de la mente humana, dentro de las manías, las obsesiones, las fobias, el sadismo, todo lo que puede abarcar digamos, el cerebro de la persona. Pero todo eso no se explora. Se va al recurso fácil del psicópata que se pone una máscara y persigue a unos chicos que se han ido de fiesta a tal sitio. O se va al recurso fácil del fantasma que está dentro de una casa y que le invocan y que empieza a perseguir a la gente y se los carga de una forma muy visualmente atractiva. Y claro, eso no da miedo. Es decir, no da miedo primero porque te cansas de verlo, porque siempre es lo mismo, porque es absolutamente igual. Y segundo, porque para generar el auténtico miedo, teniendo en cuenta que el miedo es algo que nos viene de lo profundo, es necesario o bien colocarnos en una situación de peligro que nos afecte a nosotros, una situación de sufrimiento que nos afecte a nosotros, o bien calentarse la cabeza lo suficiente como para crear, digamos, es como para tocar esa profundidad
como para hacerla sentir amenazada, aunque sea de un modo artificial, y para generar esa situación de miedo. En este sentido, hay un director que se llama David Lynch, que de todos los directores que hacen películas de terror es el único que ha hecho películas que me han causado un cierto malestar, porque él, ciertamente sus películas son, digamos, surrealistas, no tienen un argumento definido, cada persona, bueno, sus películas, una parte sí, otra parte no, pero muchas de sus películas son así. No establece un argumento que permita digamos, al espectador sacar una conclusión concreta, cada uno interpreta sus películas de una manera, pero es una combinación de palabras, situaciones, sonidos, imágenes, que en lugar de seguir los clichés de siempre, pues digamos, son capaces de, ¿cómo lo diría yo? Mm, descolocar a la persona. Es decir, colocar al espectador en una situación en la que se siente mal, en la que siente emociones negativas que han sido creadas, como digo, a través de una combinación inteligente de todo esto, en lugar de lo que siempre vemos. Y hay películas de este director como Rabbids, como Inland Empire, como Mulholland Drive, que juegan con eso. Es decir, algunas tienen un argumento más definido, otras simplemente es una suma de imágenes, sonidos, etcétera, pero que tiene esa capacidad, como digo, de generarte ese miedo. Y bueno, básicamente creo que esto es todo lo que quería comentaros, porque ya llevo hablando unos 20 minutos. Eh, Ojalá algún día tengamos una sociedad lo suficientemente madura como para saber mirar a los ojos del miedo, del terror, saber encontrar alternativas para aquellas cosas que no podemos cambiar, es decir, saber encontrar alternativas para vencer aquellas amenazas eh, que están ahí pero que podrían no estarlo si invirtiésemos lo suficiente en las vías para conjurarlas y para, en lugar de intentar evadirnos para no recordar el terror supremo que implica la muerte y que implica la pérdida de lo querido, aprender a aprovechar la vida, pero aprovechar la vida no evadiéndonos y emborrachándonos y no acordándonos de lo que hemos hecho el día anterior, sino cultivando todo lo que intelectualmente y espiritualmente podemos, digamos, generar y aprovechando la vida en el sentido de alcanzar la máxima sabiduría y hacer el máximo bien que nos sea posible para que cuando nos vayamos, pues podamos tener esa percepción de, bueno, he estado en este mundo, pero este mundo me ofrecía una serie de cosas que eran combinación entre lo que yo llevo dentro y lo que hay fuera, y puedo ir descubriendo a través de mi inteligencia, mi sensibilidad, etcétera, etcétera, y lo he aprovechado. Y he dejado cosas aquí en las que, pues en fin, es decir, estoy, y en las que podré ser recordado. Y aunque no tengo ni idea de si hay algo después, lo más probable es que no, pero nadie puede saberlo, creo que he alcanzado la forma de inmortalidad más perfecta que dentro de mis limitaciones podría alcanzar. Y esa forma de inmortalidad es la vida a través del recuerdo de los otros y la vida a través de las acciones que he realizado y que han dejado impacto en este mundo. Y el enriquecimiento a lo largo de mi vida y la creación de una mochila de ideas, eh, emociones, que son suma de lo que yo he ido creando y son suma del inmenso bagaje de literatura, música, escultura, arte en general, belleza natural, solidaridad, que son el conjunto de maravillas que había en este mundo y que durante el tiempo que he estado en él he sido capaz de aprovechar y he sido capaz de meter dentro de mi mochila a través de recuerdos, de emociones, de sensaciones que me van a acompañar siempre y que van a ser parte de mí inexorablemente hasta el fin de mis días, porque me van a hacer mejor persona, porque van a vivir dentro de mí, porque van a provocar que yo sea distinto a raíz de aquello. Bueno, espero que no os haya aburrido demasiado y seguiremos hablando en el futuro.